Buenos días. Dando inicio a hoy, miércoles 20 de octubre del 2021, a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad tenemos el grato placer de tener a un médico de la Unidad de Oncología del Hospital Juárez de México invitado a dar esta conferencia, el doctor Armando Ramírez Ramírez. Bienvenido, doctor Armando Ramírez Ramírez. Él nos va a hablar sobre octubre, mes de la sensibilización contra el cáncer de mama. Doctor Ramírez, lo escuchamos. Buenos días, mi nombre es Armando Ramírez, vengo de la Unidad de Oncología del Hospital Juárez de México. Agradezco a las autoridades del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, especialmente a mis amigos de la Dirección de Investigación y Enseñanza. El día de hoy les platicaré del mes de octubre, mes de la sensibilización contra el cáncer de mama. Los temas que abordaremos son generalidades y epidemiología del cáncer, los estudios de detección, tratamiento y sobrevida dirigido hacia el cáncer de mama. Comenzamos con la definición. La definición en cuanto al cáncer es en torno a 4 puntos. Primer punto, el cáncer es un grupo de enfermedades. No es un solo tipo de cáncer, es la familia de enfermedades que en general se denominan cáncer y que comparten las siguientes características. Existe una falla en el control genético sobre la replicación celular. Esto hace que las células repliquen, pero también el tejido es llevado a la indiferenciación o a la inmadurez, y esto es lo que observan nuestros compañeros de patología al revisar las biopsias. Clínicamente, un cáncer tiene la capacidad de formar tumores, invadir tejidos y dar metástasis. ¿Cómo comienza un cáncer? Tenemos que hablar de los carcinógenos y definimos un carcinógeno como aquel agente físico, químico o biológico capaz de inducir un cáncer. Es decir, la iniciación y la promoción de estos mecanismos que llevan al cáncer. Aquí representamos el DNA y cómo agentes biológicos, agentes físicos y agentes químicos dañan el DNA y se van sumando daños a los genes del DNA, y el DNA va a responder activando puntos de control en el ciclo celular, reparando el DNA o incluso la apoptosis. Pero si se pierde la capacidad de responder a los daños en el DNA y se suman estas alteraciones, indudablemente terminaremos con tumores. Entonces la carcinogénesis, en esta lámina les explico que la iniciación, la promoción y la progresión de los cánceres es una pérdida del equilibrio entre la replicación celular y el control de la replicación celular. Tenemos genes que promueven la replicación celular, llamados protoncogenes, que deben de estar en equilibrio con genes supresores encargados de regular negativamente la proliferación celular. En el ciclo celular, aquí están las fases del ciclo celular y los puntos de control, y cada uno de estos debe de ser regulado finamente, de tal forma que no se pierde el equilibrio entre cuando una célula debe de entrar a ciclo celular. No deben de estar alterados los genes encargados de controlar los puntos de chequeo del material genético en el ciclo celular, pero además también tenemos otros genes que son genes reparadores de DNA. Aquí hablamos de BRCA1 y BRCA2, que son los genes involucrados en el cáncer de mama hereditario. Afortunadamente, en el cáncer de mama únicamente el 10% de los cánceres son hereditarios, pero el 45-50% de estos cánceres hereditarios de mama tienen que ver con alteraciones en el BRCA1 y en el BRCA2. Hablemos un poco sobre la histología del cáncer. ¿Cuál es el tipo de cáncer más común en el ser humano? El cáncer de los epitelios. Tenemos el ejemplo del epitelio colónico y el epitelio mamario, donde debe de llevar una
una secuencia de alteraciones para que de un epitelio normal aparezca un epitelio con un carcinoma in situ y un carcinoma invasor. Aquí en el esquema de colon vemos que cada cambio en el epitelio va acompañado o es consecuencia de alteraciones en el DNA y en genes que nos llevan a que las células están perdiendo la capacidad de especialización y está encendiendo genes que normalmente tenía apagados y forman tumores y llegan a invadir los tejidos. ¿Cuál es el tipo de cáncer más común? El cáncer de los epitelios. En el Hospital Juárez enseñamos a los estudiantes y a nuestros médicos residentes cuál es el tipo de cáncer más común en el ser humano, el cáncer de los epitelios. En las escuelas de medicina nos enseñan de forma didáctica a hablar de aparatos y sistemas órganos. Para entender mejor el cáncer, hablamos de tejidos. Y esto es importante para entender mejor cómo se desarrolla un cáncer. Los epitelios están en contacto con los carcinógenos. Los epitelios están en permanente replicación. Es decir, ¿por qué los cánceres más frecuentes son los de... ¿Cuál es el tipo de cáncer más común en el ser humano? El cáncer de los epitelios. Y el epitelio es un tejido más que compone al ser humano. Vamos a revisar cuáles son los tejidos que componen al ser humano y entenderemos que hablando de tejidos se entiende mejor el cáncer que si hablamos de órganos, aparatos y sistemas, como nos enseñaron en las escuelas de medicina para aprender de forma didáctica la medicina. Para entender el cáncer rompemos ese paradigma y hablamos de tejidos. El tejido que más se afecta por el cáncer es el tejido epitelial. ¿Y por qué? Porque los epitelios están en permanente replicación desde que nacemos hasta que morimos, no dejan de estar en replicación. Están en ciclo celular desde que comenzamos a vivir y no dejan de replicar hasta que morimos. Y además los epitelios están en contacto con los carcinógenos. El epitelio respiratorio estará en contacto con las sustancias que inhalamos, el epitelio digestivo con lo que ingerimos, el epitelio urológico, ginecológico estará en contacto con el BPH, la piel como epitelio estará en contacto con la luz ultravioleta y es ahí donde se presentan los cánceres. ¿Por qué no hay tanto cáncer en hueso, en músculo? Porque no están en contacto con los carcinógenos, uno, y no están en permanente replicación. Únicamente los niños y los adolescentes que están en crecimiento se presentarán estas alteraciones y los cánceres, los sarcomas serán más frecuentes en esto. Los epitelios es una enfermedad de la vejez, del envejecimiento. Y miren ustedes, 85 al 90% de todos los cánceres en el ser humano son epiteliales. Para entender mejor por qué los epitelios, miren, ¿de qué está constituido el ser humano hablando de tejidos? Tejido epitelial, tejido mesenquimatoso que incluye músculo, hueso, grasa, cartílago, etc. El tejido hematopoyético, el tejido germinal y el tejido neuroendocrino. Cada uno de estos va a producir su propio tumor. Y miren, aquí está. ¿Cómo se llama el cáncer del tejido epitelial? Carcinoma. Enseñamos qué es un carcinoma, una neoplasia maligna de origen epitelial. ¿Qué es un sarcoma? Es una neoplasia maligna de origen mesenquimal. Y aquí tendremos que agregarle lipo si es grasa, rhabdo si es músculo estriado, leyo si es músculo liso, condro si es cartílago, osteo, y entonces entenderemos de una forma más didáctica cómo va apareciendo el cáncer y cómo es la nomenclatura. Del tejido hematopoyético se derivan el cáncer hematopoyético, las leucemias, los linfomas. Del cáncer germinal, ovario y testículo, tenemos los disgeminomas y los seminomas, y del tejido neuroendocrino, todos los tumores que son del sistema nervioso central. ¿Con qué frecuencia aparecen los cánceres en el humano? Miren, el 85 al 90% de todos los cánceres en el ser humano son carcinomas, es decir, epitelial. Cuando vemos a una mujer con un tumor,
nosotros apostamos 9-1 que la paciente viene por un carcinoma, que viene por un tejido, un tumor de un tejido epitelial. Afortunadamente los sarcomas solo constituyen del 1 al 3% en los adultos, aunque en los niños pueden llegar a representar 15% o más por las características del crecimiento. Los hematopoyéticos representan 3 al 5% dependiendo de las series, aunque las leucemias en los niños es la causa número 1. Y los tumores germinales representan alrededor del 1.5 a 3% y los tumores neuroendocrinos o del sistema nervioso central 2%. Y entonces, ¿cuál es la característica para definir que esto es un tumor maligno, es un carcinoma? En epitelios no tenemos ninguna duda porque todos los epitelios están constituidos por una membrana basal. Y es ahí donde cuando rebasan la membrana basal que el tumor ya deja de ser un tumor in situ y se convierte en un tumor invasor. A diferencia de los otros tejidos que no tienen membrana basal y entonces debemos basarnos en su morfología celular, en sus grados de diferenciación, en tejido necrótico, en tejido isquémico, que nos darán el grado para saber qué tan agresivo o si ya se está comportando como un tumor canceroso, una neoplasia maligna. Entonces, llevando esta revisión a la mama, entenderemos que la neoplasia maligna más común de la mama será el carcinoma, una neoplasia maligna de origen epitelial de la mama. Ahora, ¿será un adenocarcinoma o un carcinoma epidermoide? El carcinoma epidermoide se deriva cuando hay un epitelio escamoso, esófago, piel, vagina. Y los adenocarcinomas derivan de todos los epitelios que son glandulares, endometrio, mama, estómago, colon, próstata. Entonces, la respuesta es, en el cáncer de mama, ¿cuál es el cáncer más frecuente? Una neoplasia maligna epitelial llamada carcinoma, y como viene derivado del epitelio de los conductos o del epitelio de los lobulillos mamarios, el cáncer más frecuente es adenocarcinoma ductal y adenocarcinoma lobulillar. Hablando un poco de epidemiología, ¿cuál es el principal factor de riesgo para padecer una neoplasia? Vean, tenemos que hablar qué es un factor de riesgo. Lo definimos como la característica o cualidad de una persona o de un individuo que aumenta su probabilidad o la probabilidad de que este individuo padezca alguna enfermedad. Cualquier enfermedad tiene sus factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer? En general, la edad. Y si hablamos de cáncer de mama, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes? Ser mujer, porque si hay cáncer de mama en hombre, y tener mayor de 40 años. Entonces, es muy fácil definir cuáles son los factores de riesgo. Ser mujer mayor de 40 años, ya tienes el riesgo. Tal vez es el mínimo, pero ya es el mínimo, pero ya hay riesgo de padecer cáncer de mama. Y vean, en esta diapositiva, en esta gráfica estamos explica. Y vean, la esperanza de vida en México. Si decimos que la edad y el género, sexo, son los principales factores de riesgo, aquí nos muestran esta gráfica cuál es la esperanza de vida en México. Viene desde 1930 hasta el 2019, cuando la esperanza de vida era en 36, 37 años y actualmente estamos en los 76 para los hombres y 79, 80 para las mujeres. Eso hace que nuestra población esté envejeciendo y muchas mujeres van a rebasar los 40 años. Actualmente tenemos la estadística que en México existen alrededor de 22 millones y medio de mujeres que tienen 40 años o más. Imagínense cuántas mujeres en nuestro país están en riesgo de padecer cáncer de mama. Y miren esta otra lámina donde se explica la tasa de mortalidad observada en la población de 20 años o más por tumores malignos. Es una tabla que ya tiene una década, pero miren cómo nos especifica. En mujeres, después de los 40 años, aumenta la tasa a 59, pero si pasamos de los 50, 60, 65, 75, y no baja. Es decir,
El cáncer después de los 40 comienza la tasa de mortalidad y no va a disminuir aunque la paciente o las mujeres lleguen a los 80 años. Mientras más envejece una mujer, más riesgo hay de padecer una neoplasia maligna y más riesgo entonces habrá de padecer la neoplasia maligna o el cáncer de la mama. Aun cuando tenga 70 y 80 años o más, vamos, está demostrado que al igual que en esta tabla el cáncer de mama, la mortalidad se presenta más después de los 50 años, pero no disminuye, las tasas aumentan de mortalidad en el cáncer de mama. Un poco de epidemiología a nivel mundial. Esta es información sacada de Globocan 2018, que es una dependencia de la Organización Mundial de la Salud. A nivel mundial, somos 7,000 millones de habitantes. Afortunadamente, solo se registran 18 millones de cánceres, pero se mueren desgraciadamente el 50%, más de 9 millones de personas en el mundo fallecerán cada año por el diagnóstico de cáncer. Esta tabla es muy grande, ahorita vamos a revisarla a detalle, pero aquí viene el ranking de los tumores, viene del tumor número 1 al 35 y nos explica que en el número 1 está pulmón y en el número 2 está mama. Vamos a un país desarrollado con estadísticas confiables donde hay 326 millones de habitantes y padecen de 2,129,000 de casos nuevos en un año, con una mortalidad de 616,000. Y miren, volvemos a lo mismo, del 1 al 35, ¿y cuál es el cáncer número 1 en Estados Unidos? Cáncer de mama, con 234,087 casos, pero afortunadamente solo 41,000 pacientes fallecen, siendo cáncer de pulmón la causa número 1 de fallecimientos. Ahora bien, vamos comparado a nivel mundial y comparado a Estados Unidos, nuestro país, 128 millones de habitantes, según esta Globocan 2020, y en este año registramos 195,000 nuevos casos. ¿Cuál es la proporción de 195,000 nuevos casos de cáncer de una población de 128 millones? Afortunadamente, solo fallecen 90,000 mexicanos por cáncer, pero nos está diciendo la cifra que desafortunadamente estamos cerca del 50% de fallecimientos. Entonces debemos de preguntarnos, ¿es un tema de salud pública el cáncer, el diagnóstico, la incidencia y la mortalidad? Esta es la tabla, viene en México del 1 al 35, aquí dice cáncer de mama, cáncer de próstata. Sé que es una tabla difícil de leer, pero en esta tabla lo que estamos viendo son los principales o los primeros 5 tumores de nuestra tabla. Y vean, en México 2020, cáncer de mama ocupó el número 1 en incidencia con 29,929 casos y fallecieron 7,931 pacientes. La proporción, cuando ustedes lo sacan, 7,000 de 29,000, aparentemente estamos en el 25%. Una de cada 4 pacientes en México fallecerá por cáncer de mama. Una de cada 4 mujeres con cáncer fallecerá. El segundo lugar son 26,000 casos de cáncer de próstata con 7,457. Esto es importante porque las autoridades de salud en México, cuando toman estas tablas y dicen, oye, ¿cuáles son los cánceres que debemos combatir? ¿Cuáles son los cánceres que debemos de disminuir la mortalidad? Indudablemente cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer cervicuterino y los siguientes. Hacemos la referencia para comparar nuestro país con un país occidental más desarrollado, pero vean la diferencia, 128 millones contra 326 millones y vean la proporción, 2 millones contra 195,000. Es decir, nuestro país afortunadamente no tiene la incidencia de cáncer como la tienen los estadounidenses. Y vean el número de muertes
que tienen ellos, ahí sí tenemos que compararnos, decir qué porcentaje de estos casos están falleciendo y qué porcentaje de nuestros pacientes con cáncer están falleciendo. Aquí estamos cerca del 50% y aquí es una sexta parte prácticamente de la mortalidad. Tenemos que revisar, ¿es importante hablar de cáncer en México? Sí. Vean, desde el 2015 el cáncer ocupa la tercera causa de muerte y muchos años, pero ya estábamos registrando bien. En 2015, según INEGI, hubo 655.688 defunciones, de las cuales las enfermedades del corazón se llevaron la mayor parte. Más de 200,000 mexicanos fallecen por enfermedades del corazón. Y no nos debe de preocupar porque si esta población fallece después de 80 años por enfermedades del corazón, no tendríamos que atacarlo. Si esta población está padeciendo la enfermedad y falleciendo 50, 60 años, entonces sí debemos de preocuparnos. Lo mismo pasa con la diabetes mellitus, que ocupa el segundo lugar con 98, pero mire, los tumores malignos, 79,000 casos. Entonces, nuestras autoridades de salud inmediatamente dicen cuáles son las patologías a nivel nacional que debemos de combatir para disminuir la mortalidad. Tumores malignos ocupa la tercera causa de muerte y es por eso que representa un problema de salud pública que debemos atender, además de que esto va ascendiendo. Miren, las defunciones registradas, decíamos 2015 con 655,000, y si tenemos esta referencia desde el 2012, cada año aumentan 20,000, en promedio 20,000 casos de mexicanos fallecidos. Pero vean qué pasó en el 2020 con la pandemia, esperábamos 770,000 y apareció 1,086,000 defunciones. Todos sabemos a qué es, y entonces aquí el año pasado, cuando nos preguntan qué lugar ocupó el cáncer, llegó a cuarto lugar, porque fue enfermedades del corazón, diabetes, COVID y luego cáncer. Es una tabla que se ve muy difícil, pero lo que les quiero mostrar, causas de muerte en hombres por grupo de edad, las 10 principales causas de muerte y por grupos de edad, 1 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 24, 25 a 44, a 54. Vean, este color rosa representa los tumores malignos. En ningún lugar de hombres el rosa aparece en primer lugar. Entre los 5 y los 15 años vienen segundo lugar, que son las leucemias. Después bajan al cuarto, están en este ranking, y vean, al final, después de los 50 años, van a aparecer el cáncer de próstata, cáncer de colon, todas las enfermedades del envejecimiento de los cánceres que se presentan después de los 60 años, 50 años, y aquí van a aparecer. A diferencia de la siguiente tabla, vean, lo hacemos para hombres. En esta tabla les muestro las principales causas de muerte en hombres por grupo de edad, las 10 principales causas y los grupos de edad en hombres. En color rosa tenemos los tumores malignos y lo que quiero mostrar es que no aparecen en primer lugar. Miren ustedes, el color rosa en hombres están en segundo lugar entre los 5 y 14 años y en tercer lugar después de los 55 años. A diferencia de esta tabla, esta es la misma tabla, 10 principales causas, grupos de edad, pero en mujeres. Y miren, la voy a ampliar, como en mujeres, entre los 5 y los 14 años, las neoplasias malignas o tumores malignos ocupan la primer causa de muerte en mujeres. Y entre los 25 y los 54 años, los tumores malignos ocupan nuevamente el primer lugar como causa de muerte. Segundo lugar y tercer lugar, que es lo esperado, cáncer de mama está aquí después de enfermedades del corazón y la diabetes mellitus. Pero miren, también debemos de resaltar que en estas etapas las mujeres, la primer causa de muerte en México es por tumores malignos. Ahora, si lo vemos así fríamente y los números nos hacen reflexionar, tenemos que atacar el cáncer en estas etapas
Es decir, debemos de atacar el cáncer en todas las edades de la mujer. Entonces, repetimos, el factor de riesgo, característico o cualidad del individuo que aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad. Para cáncer de mama, ser mujer y ser mayor de 40 años. Y con esta, mire, desde el 2006, el cáncer de mama es la principal causa de muertes por cáncer de mujeres en México. El principal factor de riesgo, sexo y edad, mujer mayor de 40 años ya tiene riesgo de aparecer en estas estadísticas. Y entonces debemos combatir que el cáncer de mama termine con la vida de las mujeres en México. ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Qué se propone? Realizar un programa de detección. Quiero recalcar que no es lo mismo un programa de detección que un estudio de detección. Voy a definir programa de detección. Todas las acciones diseñadas para asegurar que la mayoría de las personas, en este caso las mujeres mexicanas mayores de 40 años, sean tamizadas o que realicen su mastografía. Y aquellas mujeres en quienes se observen anormalidades en este estudio de detección reciban la referencia oportuna para llevar a un centro especializado donde se haga un diagnóstico y un tratamiento apropiado. Eso es lo que queremos, es un programa muy ambicioso porque es a nivel nacional, no estamos hablando de la Ciudad de México, no estamos hablando del Estado de México, estamos hablando de todo el territorio nacional, donde tenemos que procurar que todas las mujeres mexicanas mayores de 40 años, insistimos que según INEGI hay 22 millones y medio, un poco más, de mujeres mayores de 22 años, de 40 años en México, todas ellas debemos garantizarle el acceso a un estudio de detección como es una mastografía y debemos de garantizar su sistema de referencia y contrarreferencia para que lleguen a un centro especializado, se les haga el diagnóstico y el tratamiento oportuno para que la paciente no fallezca por cáncer de mama. Entonces, ¿de qué se tratan estos programas? Hay que definir la frecuencia del tamizaje y la edad en la cual debe realizarse. En México y en el mundo ya está bien establecido mastografía después de los 40 años y nos estamos peleando si debe de ser cada año 6 meses, cada 2 años, depende la edad, depende el grupo de edad. Pero también debemos hacer énfasis no solo en la mastografía, sino quién interpreta, quién realiza las mastografías, cómo está nuestro sistema de referencia y contrarreferencia, y también debemos de tener el objetivo de contar con un sistema nacional de información que permita el envío de invitaciones para el tamizaje, recordatorio personalizado para los tamizajes subsecuentes. Es decir, es un programa muy ambicioso, pero debemos de implementarlo a nivel nacional porque es la forma en la que estamos apostando a disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Y entonces, a diferencia de un programa de detección, ¿qué es un estudio de detección? El estudio de detección es un estudio de laboratorio o gabinete que se aplica a la población asintomática con factores de riesgo. ¿Cuál es el estudio de detección para cáncer cervicuterino? La citología cérvico-vaginal. ¿Cuál es el estudio de detección para cáncer de mama? La mastografía de detección. Ahora, ¿qué estamos proponiendo? ¿Detección oportuna o diagnóstico temprano? Y esto es algo que nosotros mezclamos por el bien de la sociedad, por el bien de las mujeres en México, aunque detectar temprano significa que la paciente y el médico no encuentran datos clínicos, el diagnóstico temprano va encaminado a que las pacientes que presentan algún problema en la mama no retrasen su llegada a los centros médicos, a los hospitales de atención. Entonces, ¿qué recomendamos? ¿Qué se recomienda en nuestro país a las mujeres que están en riesgo de padecer cáncer de mama? Comenzamos desde la autoexploración y les decimos a las mujeres, por favor, la recomendación es que cuando empiece el ciclo, empiecen las menstruaciones en la mujer, por favor, autoexplórense. Claro, va a ser
Muy raro que encontremos un cáncer de mama a los 20, a los 30. Sin embargo, ya están apareciendo. Entonces, la mujer lo que va a hacer es que va a conocer bien sus mamas. Si se revisa cada mes, nosotros proponemos que sea el día 10, la mujer va a conocer sus mamas y ante cualquier alteración o cambio va a acudir con un médico para que la revise. Eso es lo importante. Queremos ponderar a las mujeres para que ellas sean las tomadoras de esa decisión. Recomendamos además que las mujeres cuando cumplen 25 años acudan a su centro de salud, acudan con su ginecólogo para que les hagan una revisión médica anual, es decir, a los 25 años te vas a hacer tu citología cérvico-vaginal, te haces tu revisión mamaria por el médico. Pero lo más importante, ya lo vimos que el cáncer se va a presentar más después de los 50 años, que a partir de los 40 años todas las mujeres se hagan la mastografía. ¿Por qué? El cáncer aparecerá a los 50 años, pero desde los 40 años empezamos a hacer estudios de mastografía y vamos conociendo a la mama de la mujer. Por imagen y ante cualquier alteración tomaremos biopsia y en cuanto aparezca una neoplasia maligna la diagnosticaremos temprano y la paciente será curada prácticamente al 100% si es que se diagnostican en etapas tempranas. Entonces, ¿cuál es el estudio de detección para cáncer de mama? La mastografía. Hay mucha controversia cuando empezar, cuando terminar, pero miren, está demostrado que la mastografía disminuye el riesgo de morir por cáncer de mama en un 35% o más en mujeres mayores de 50 años. Por favor, empleemos la mastografía como nuestro programa, como nuestro estudio de detección en nuestro programa de detección para cáncer de mama en México. Aquí está la clasificación de BI-RADS, todo el mundo la conoce, desde 1993 la aplicamos, al principio como todos los sistemas para clasificar, tuvo sus pros y sus contras, la intención es encontrar mujeres que no tengan a la autopalpación o a la palpación por el médico alguna alteración, pero cuando le hagamos las mastografías encontremos alteraciones. Y entonces llegarán a un centro especializado, se les hará el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Algunos están a favor, en contra de BI-RADS. Miren, con esto les digo que para cáncer de mama, BI-RADS desde el 93, pero también para cáncer de colon, cáncer de hígado, cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de tiroides, ya empezamos a utilizar los mismos términos: BI-RADS, CIRADS, LI-RADS, O-RADS, P-RADS y T-RADS. Es decir, parece que se va a replicar para muchos cánceres y en el futuro evaluaremos, porque queremos hacer un consenso de que debemos de tener un sistema sencillo y fácil de aplicar. Ahora, siguiente pregunta: ¿existen marcadores para cáncer de mama? Un marcador tumoral es una sustancia o cualquier sustancia producida por el tumor o por el organismo en respuesta a la presencia de un tumor que es medible en tejido, sangre, otros líquidos, es decir, tiene utilidad clínica. Seguramente todos los cánceres producen sustancias y las podemos detectar en la sangre, pero si no cumplen la utilidad clínica no los podemos emplear porque marcadores como un marcador tumoral. Los marcadores tumorales idealmente son útiles para la detección de un cáncer, establecer un pronóstico y un seguimiento. La pregunta es, ¿en cáncer de mama existen marcadores tumorales? Sí, tenemos sustancias que han empleado como marcador tumoral, pero la respuesta contundente es, no existe un marcador tumoral para la detección o un diagnóstico de cáncer de mama. Es decir, a las mujeres asintomáticas, en lugar de hacerse una mastografía, quieren hacerse un marcador tumoral, no se recomienda para algo. Aún con la mastografía y marcador, no. Lo único que recomendamos es hacer mastografía. Los marcadores tumorales tienen indicaciones clínicas ya en una paciente con diagnóstico de cáncer de mama para darle seguimiento en etapas avanzadas, etcétera. Pero como estudio de detección o diagnóstico, no. ¿Cómo etapificamos al cáncer de mama? Es importante la etapificación porque es bien sabido que
De acuerdo a la etapa clínica del cáncer será el tratamiento y de acuerdo a la etapa clínica del cáncer será el pronóstico. Pero también, de acuerdo a la etapa clínica, se justifica o no solicitar estudios de extensión. Miren, en cáncer de mama los dividimos en 3 etapas: etapa temprana o local, etapa localmente avanzada y etapa sistémica o metastásica. ¿Cuáles son nuestras opciones de tratamiento? Cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia y terapia blanco. Tenemos 5 terapias y debemos de saber manejar nuestros haces de tratamiento. Entonces, cuando las pacientes nos preguntan, doctor, yo tengo una etapa temprana, ¿únicamente me va a dar cirugía? La respuesta es no lo sabemos, porque aún en las etapas tempranas el tratamiento es con cirugía conservadora, radioterapia para sea conservadora, quimioterapia si el tumor cumple especificaciones, pero también será candidata a hormonoterapia y terapia blanco. Es decir, en las etapas tempranas se pueden llevar los 5 tratamientos. Y miren, en la etapa localmente avanzada empleamos los mismos tratamientos, solo cambia el orden. Primero aplicamos la quimioterapia en lugar de cirugía porque lo que queremos es proteger el resto del organismo de la paciente y después ya con calma vamos por cirugía, radioterapia, hormonoterapia y terapia blanco. Y en la enfermedad sistémica, pues realmente la mayoría de las veces es quimioterapia, aunque algunas veces se llevan radioterapia, puede haber cirugías, hormonoterapia y terapia blanco para estas enfermedades. Pero ¿qué estamos buscando? Que aún en esta enfermedad, en esta etapa, el cáncer de mama se vuelva una enfermedad crónico-degenerativa. Que no por tener una enfermedad sistémica fallezca en 6 meses la paciente, pacientes que puedan vivir 2 años, 5 años o más de 5 años con los tratamientos que tenemos actualmente. Y entonces estamos logrando que el cáncer de mama avanzado sistémico se vuelva una enfermedad crónica. Y miren, esta tabla la traemos de las estadísticas de los Estados Unidos, donde nos dicen cómo está la sobrevida a 5 años. Y aquí dice, las mujeres que se diagnosticaron con cáncer entre 2008 y 2014, es decir, por lo menos ya pasaron los 5 años de seguimiento más y podemos saber si la enfermedad es temprana, qué porcentaje está viva a 5 años, el 99%. Y eso es lo que estamos buscando. Las etapas tempranas el objetivo es curar. Y en las etapas localmente avanzadas o regionales, nuestro objetivo también cambió de controlar a ya curar en este porcentaje de las pacientes. Y si no, hacer una enfermedad muy crónica. ¿Cuál es el problema? Cuando los pacientes de cáncer de mama aparecen con una enfermedad metastásica o enfermedad a distancia. Vean, únicamente el 27% estarán vivas a 5 años. Quiere decir que un 70% más no lograrán llegar a los 5 años. Y entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo lo correcto en las etapas tempranas y regionales? La respuesta es sí. Oigan, y entonces, ¿cuál es la justificación para que las enfermedades distantes? ¿Será la carga tumoral o será que la estamos viendo distinta la enfermedad? Y entonces, ¿qué pasa? Miren, en el año 2018, James Allison y Tasuka Honjo fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina por haber descubierto el rol fisiológico de 2 proteínas, CTLA4 y PD1 respectivamente. Sus investigaciones comenzaron en la época de los 90, comenzando en la década del 2000 y apenas en el 2018 se hicieron acreedores. ¿Cuál es el trabajo de estos 2 científicos? CTLA4 y PD1, ¿qué hacen? Estas proteínas son receptores de membrana expresados en las células del sistema inmune. Son nuestras células T de nuestro sistema inmune y que están involucrados en el mantenimiento de la autotolerancia y modelación de la respuesta. Es decir, hay una célula tumoral y nuestras células T la deben de reconocer como extraña o dañada lo suficientemente como para destruirla. Pero miren, el PD1 se bloquea y el PDL1, que es el ligando de PD1. Entonces, ellos
con este mecanismo de inmunidad, dijeron, tenemos que encontrar sustancias. ¿Qué es lo que está bloqueando al CTL4 y al PD1? Hay sustancias que las bloquean. Entonces tenemos que encontrar mecanismos para que se dejen de bloquear y puedan realizar el efecto de reconocimiento de esta célula como extraña y poder hacer su trabajo. En los últimos años se han desarrollado anticuerpos monoclonales, ¿sí? Anti-CTL4 y anti-PDL1. Todos terminarán con MAB porque son anticuerpos monoclonales: ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, durvalumab y avelumab. Estos inhibidores bloquean el CTL4 y el PD1, permitiendo la proliferación y activación de los linfocitos T, CD18. Entonces, a los cánceres de mama que no responden a los tratamientos convencionales o modernos, porque seguramente tienen cambios genéticos estos cánceres que los hacen distintos, se está empleando la inmunoterapia como una esperanza para lograr mejorar la sobrevida en estas pacientes. Y vean, en los últimos años se han identificado diversos factores predictivos de que estos tratamientos pudieran funcionar en cáncer de mama. Primero debemos de expresar que el cáncer de mama exprese PDL1 en las células tumorales y también en las células del sistema inmune. Es decir, que existan estos ligandos. Pero también debemos buscar presencia de linfocitos infiltrantes del tumor en el microambiente para que hagan el mejor efecto los medicamentos, y también que exista una carga tumoral mutacional, es decir, que haya muchas alteraciones en los tumores. Y entonces, ¿en qué cánceres de mama están probando la inmunoterapia? En todos los cánceres no. El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, tan heterogénea, pero nosotros en clínica los clasificamos en 3 grandes subgrupos. Los tumores luminales que expresan receptores de estrógeno y progesterona, el grupo de HER2 positivo, pero también los tumores de triple negativo que no expresan ninguno de los anteriores. Y miren qué ha pasado. En estos tumores triples negativos es más probable que expresen PDL1 en el 40% de los casos y que presenten linfocitos infiltrantes de tumor. Entonces, con eso estamos con la esperanza de que estos tumores que son agresivos por naturaleza respondan a los medicamentos que ayudan con la inmunoterapia en el cáncer de mama. Y entonces terminamos nuestra plática diciendo, el mes de octubre es un mes para la sensibilización. El 19 de octubre se conmemoraba, actualmente estamos pidiendo que todo el mes de octubre se conmemore la lucha contra el cáncer de mama, y posteriormente verán que en el mes de octubre se hará con la sensibilización contra el cáncer de la mujer en todas sus expresiones: cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer cervicouterino. El mes de octubre será un mes de sensibilización para combatir el cáncer en la mujer, porque estamos seguros que una mujer sana representa una familia sana, una mujer sana representa un país sano, y decimos, ¿vamos a diagnosticar más casos de cáncer de mama en México? Sí, pero cada año morirán menos mujeres por esta enfermedad en nuestro país. A nombre del doctor López Cueto y de mi maestro Mario García Rodríguez, les damos las gracias. Muchas gracias por la invitación. A tiempo de agradecerle la excelente ponencia del doctor Armando Ramírez Ramírez, le volvemos a dar la bienvenida a este Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Le entregamos una constancia de su brillante presentación, y a todos ustedes que todos los miércoles nos siguen en este ciclo de sesiones del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, nos vemos la próxima semana. Que tengan un lindo día.